Capítulo 2 de Génesis, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Todo árbol estaba disponible. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él. Porque el día que de él comieres, morirás. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano? Querido amigo, amiga, ¿me escuchas? El árbol del cual comieron no fue un árbol de manzanas. No dice que comieron manzanas, no es cierto. Dice que comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El mandamiento fue no comer de la ciencia, del bien y del mal. Y yo descubro una cosa. Hoy en día las universidades que enseñan la ciencia no enseñan que otra cosa que una sarta de mentiras que están en contra de la palabra de Dios, que contradicen la palabra de Dios. Yo no sé hasta qué punto usted y yo necesitamos que nuestros hijos vayan a la universidad para tener títulos, para trabajar en empresas, según los sistemas del mundo. Cuando la ciencia de hoy es la falsa ciencia, la ciencia que se enseña en los colegios, en los canales Discovery Channel, en los centros de ciencia, en los museos, etcétera, 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 está en contraposición y no son otra cosa que mentiras del diablo. Sé muy sabio, mi hermano, para poder escoger entre aquello que edifica y aquello que produce muerte. El árbol que Dios prohibió fue el árbol de la ciencia, del bien y del mal. De ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El libro, mal llamado libro de Santiago, dice que la sabiduría del hombre es carnal y es diabólica. ¿Hasta qué punto es conveniente para una persona estudiar toda esa psicología y filosofía que el mundo enseña? La palabra de Dios nos advierte: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo no sé hasta qué punto tiene sentido gastar millones y millones, miles y miles de dólares en la universidad de nuestros hijos para recibir qué tipo de fruto. Tenemos que ser sabios, hermanos, y evaluar muy bien estas cosas delante del Señor. Presenta delante de Dios tu petición en oración para que Dios te revele la verdad y puedas ser sabio. Dice la Biblia: te colocaré por cabeza y no por cola. ¿Por qué no mejor colocar un negocio? ¿No dice la palabra que prosperará todo lo que tocare en nuestras manos? Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. No podemos seguir pensando como el mundo. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La bendición que viene de Dios no añade tristeza. Bendito el nombre de Jesús. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Es interesante cómo el hombre de hoy se ha enseñoreado de sí mismo a título de Dios, se ha vuelto el Dios de sí mismo, su propio Dios, decidiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Déjame decirte que es el mismísimo árbol que mató a Adán y a su esposa. La ciencia, el conocimiento del bien y del mal. ¿Quieres sabiduría? La palabra del Señor dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que quiera sabiduría, pídala y Dios la dará abundantemente y sin medida. Dice la Biblia que Daniel era más sabio que todos los sabios del imperio. ¿Sabes por qué? Porque su sabiduría no provenía de la sabiduría de este mundo. Su sabiduría provenía de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. ¿Qué es lo que quieres que reciban tus hijos? ¿La sabiduría de este mundo o el Espíritu de Dios? Escogeos hoy a quién servís, pero mi casa y yo serviremos al Señor.
Sé sabio, mi hermano. Yo sé que muchas de estas cosas son chocantes, difíciles de masticar, pero yo te digo una cosa, ¿qué es más importante, la prosperidad de este mundo o el alma de tus hijos? ¿Qué es más importante, trabajar y trabajar para darles un Nintendo, un iPhone que está lleno de basura, o llenarlos de la palabra de Dios, que tiene promesa de esta vida y de la otra? Y todo lo que tocares con tus manos será prosperado, dice el Señor. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de la caída del hombre, vamos a ampliar porque hay muchos otros comentarios. Verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Querida hermanita, Dios no es un Dios machista, pero creó primero al hombre. Muchos dicen, no, es un libro de machismo. Y yo descubro que detrás de esto, lo que hay es una rebelión del barro en contra de Dios. Si Dios quiso hacer primero al hombre, ¿quién eres tú para rebelarte contra el Creador y enseñarle a Dios qué debía crear primero o qué debía crear después? Humíllate delante de tu Creador y acepta que Dios tiene autoridad para hacer todo lo que a Él le provoque según su infinita sabiduría. Y sométete al Señor y a la voluntad de Dios. Hoy en día encontramos pastoras. Cuando la palabra dice, yo no permito que la mujer hable en la comunidad. Ellas que se dediquen a edificar a sus hijos, a edificar su casa. La mujer sabia edifica su casa. Si la mujer sabia no está edificando su casa y está en la iglesia predicando, ¿quién va a edificar su casa? Dice la palabra, el espíritu inmundo cuando regresa y ve que la casa está vacía, trae 7 espíritus peores que él y el postrer estado de la persona es peor que el primero. Esto es palabra de Dios. Dios creó primero al hombre y a la mujer la creó como ayuda idónea del hombre. Pero ¿qué sucede? Hoy tenemos el espíritu de Jezabel gobernando en la iglesia, como lo dice la Apocalipsis capítulo 3. Pero tienes que, tengo en contra de ti que aceptas a esa Jezabel en medio de ti. ¿Cuándo? Cuando la mujer se pone en autoridad por encima del hombre en contra de algo que Dios ha establecido. No es que la mujer sea más que el hombre o menos que el hombre, es sencillamente un principio de la autoridad que Dios tiene para elegir y escoger a quien quiera. A mí me sucedió que en alguna oportunidad, cuando yo era parte del grupo de alabanza, el pastor de la iglesia decidió colocar a una persona más nueva que yo, a quien yo había traído a los pies del Señor por la misericordia de Jesús. Lo colocó como autoridad sobre mí. Y yo dije, qué injusto, si yo llevo más tiempo. Y aprendí algo. Dios necesitaba humillar mi necio corazón, enorgullecido, envanecido, para sujetarme y entender que Dios manda y Dios hace según Él desea. Era que mi hermano, que era más nuevo, tenía más habilidades y más conocimiento. No se trata de habilidad y de conocimiento, se trata de un principio de autoridad. Dios coloca de autoridad a quien Él quiere. ¿Y quién eres tú para decir si sí o no? Otro ejemplo, Moisés. ¿Era el primogénito? No, el primogénito era Aarón. Y Aarón no fue colocado como autoridad, fue Moisés. Aunque Aarón era el primogénito, Aarón fue colocado como el ayudante de Moisés. Un día Miriam se levanta a decir, ¿qué? ¿Moisés es el único a quien Dios habla? ¿No puedo yo también escuchar la palabra de Dios y dirigir a este pueblo? Y dice la Biblia que la ira de Dios se levantó en contra de Miriam. Y Miriam contagió de este espíritu de rebelión a Aarón. Y Aarón también se quejó en contra de Dios diciendo, no, pues yo también puedo. Es más, yo soy el primogénito. Y la ira de Dios vino contra Miriam. Y Miriam estaba muriendo de lepra. Toda su piel, todo su cuerpo se llenó de lepra. Moisés
se arrodilla delante del Señor pidiendo misericordia sobre Miriam. Y el Señor lo escuchó y le dijo, la voy a sanar, pero durante 7 días permanecerá con su lepra, aislada con lo que se conocía en aquel tiempo como inmunda. 7 días duró el juicio de Dios sobre Miriam para que aprendiera a sujetarse a los designios de Dios. Le dijo Jeremías al pueblo, no se rebelen en contra de Nabucodonosor, acepten la autoridad que Dios le ha dado a Nabucodonosor y podréis vivir. Todos los que se rebelaron en contra de Nabucodonosor murieron. Hermanos, Dios está en control de esta creación y aún tus cabellos están contados. Sujétate al Señor y a lo que sea que Dios ha establecido. Humíllate delante del Señor y Dios te levantará en tu tiempo. Deja de rebelarte contra lo que Dios ha establecido. Dice la Biblia, sujetaos a toda autoridad, porque toda autoridad que existe ha sido impuesta por Dios. Todas las que existen representan a Dios en la tierra. Sujétate a la autoridad del Señor. Respeta a tus padres. El que honra a sus padres, dice la palabra del Señor, será prosperado. Guárdate de rebelarte o de levantar tu mano o tu voz contra tus padres. Humíllate delante del Señor y pide perdón para que rompas toda maldición y no pierdas el fruto de tu trabajo, para que nadie más venga a enseñorearse sobre ti y otro venga a disfrutar de tus cosechas. Humillaos delante del Señor, dice la palabra. Sujetaos al Señor. El que se humilla delante de Dios será exaltado, pero el que se rebela contra Dios, el que se exalta, será humillado.